cualquier chamaquito, en los 70, nací en el 66, en los 70, en blanco y negro muchas veces viendo la televisión, los jueguitos del BCN, lo que llegaba de Grandes Ligas, lo que llegaba de NBA a través del Canal 7 de los Knicks de Nueva York, para que sepa, para que enjoye. Y era la causa. El señor viendo los juegos de los Knicks con Earl Monroe, Spencer Haywood, Bob McAdoo, aquella época. Por ahí empezamos y obviamente pues cuando fuimos conociendo en aquel momento, que sepa la gente, los que no lo saben, no había esto de tecnología, ni redes sociales, ni nada de esto. Esto era pulmón, que llegaban las cosas 1 o 2 días después a Puerto Rico. Y pues por ahí uno veía lo que llegaba de Estados Unidos y obviamente se mantenía al día lo que pasaba en Puerto Rico. Te estoy hablando de los 70 y pico. Y yo, chamaquito, a los 8 o 9 años, mi papá siempre fue deportista, le gustaba estar viendo las pelotas, le gustaba mucho el boxeo. Y por ahí pues yo me fui enamorando de los deportes. Y cuando te preguntan un chamaquito a los 8 o 9 años, ¿y de qué equipo tú eres? Pues yo soy del que siempre gana. Pues yo dije que era de los Vaqueros de Bayamón, en baloncesto. Estamos hablando del 7-3, 7-4, por ahí, la racha de los 5 campeonatos seguidos. Ahí mismo en el invierno del 7-4, debutan los Vaqueros de Bayamón en el béisbol, en el estadio Juan Ramón Lubriel, la mudanza de San Juan a Bayamón. Yo no sabía de la existencia de los Senadores de San Juan. Yo empecé en el béisbol con los Vaqueros de Bayamón, porque los Vaqueros de Bayamón de baloncesto eran los que ganaban, pues yo dije, pues me voy con los Vaqueros también en béisbol. Y da la casualidad que esos Vaqueros de Bayamón en béisbol ganaron sus primeras 2 temporadas del campeonato. Y estaba bizcocho. Y yo me he mantenido fiel, ¿verdad?, a esa causa de los Vaqueros de Bayamón de ahí en adelante. Obviamente por ahí uno va conociendo otras cosas, comencé a ver un poco de fútbol, lo que llegaba a través del Canal 7, como te dije, la NBA, mi padre con los boxeos y todo este tipo de cosas. En la rolacción, el roller derby, ¿te acuerdas de aquella cosa? Titanes en el ring. El patinaje. El patinaje, Titanes en el ring, la lucha libre de espectáculo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y me fui marcando como deportista. Fui creciendo como chamaco en la escuela, en el Colegio San Luis Rey hasta 8º grado, 9º grado en Sotero Figueroa, la escuela superior en University Garden, siempre deportista. Y cuando llego a la universidad, en un momento dado, yo tenía varias opciones de estudio y de seguir la carrera. Una de ellas era el teatro. Me gustaba el teatro, había participado en varias obras en la escuela, estaba bien involucrado en eso. Pero en aquel momento tuve la errónea percepción, muy equivocada, inmadurez e ignorancia, de que los feos no podíamos actuar. Bueno, entonces, eso ha cambiado últimamente. Ha cambiado últimamente, con el tiempo ha ido cambiando, los feos se han ido desarrollando en la actuación. En aquel momento había que ser un bonitillo, y yo nunca he sido un bonitillo. Y para, por ahí no nos podemos ir, porque por ahí no tenemos cabida. Pues entonces, me gustaba mucho el deporte, y la medicina deportiva era un campo que estaba empezando a desarrollarse, y eso está chévere, está bufiado, está interesante. Pero cuando empecé a sumarle a restar años y años y costos y gastos de estudio, eso está apretado. Los viejos míos se la voy a poner difícil. Obviamente estaba la beca, pero por ahí pues, fui sacando esa idea. Y entonces ahí cuando entré a ese primer año en la UPI, encontré la facultad de la Escuela de Comunicación Pública. Me gustó la idea, estaba cerca de teatro, cerca de drama, cerca del teatro allí, cerca de la plaza Antonia Martínez, y pues por ahí me fui involucrando en la Escuela de Comunicación Pública. Ahí me gustó la idea del periodismo y obviamente comencé a estudiar periodismo general, periodismo regular, podríamos llamarle, siempre siendo deportista. Incluso en aquellos años, en un semestre, un año académico, tuve la oportunidad de tomar clases con un veterano periodista que todavía está vivo, del vocero en aquel momento, don Cruz Roque Vicens, una gran experiencia. Y por ahí pues uno fue buscando alternativas hasta que finalmente, cuando todavía estaba estudiando, uno de mis compañeros de estudio universitario ya había comenzado a trabajar en el Mundo, Roberto Colón Segarra, es vecino tuyo ahí en Miami. Y Robert estaba en el Mundo, y una de sus compañeras de deportes, Adahitza Cortés, estaba comenzando un programa de radio. Y Adahitza le preguntó a Roberto: ¿tú conoces algún chamaco ahí en la UPI
que sepa de deporte, que tú crees que pueda el programa. Y Robert me recomendó con Ada Hitza, y ahí con Ada, con Paquito Rodríguez, con Jorge Francisco Rodríguez Jiménez, con Paquito y este servidor, comenzamos labores en un programa que se llama Pausa Deportiva, allá en Radio Aeropuerto, en la calle Mayagüez, y por ahí para abajo he dado más vueltas que un chavo prieto, de aquí para allá en diferentes medios, hasta que pasé por la agencia F del 96-99, después de haber estado en Noti1, del 93 al 96, del 96 al 99 agencia F, en 99 entonces comienzo a trabajar para, en aquel momento, El Nuevo Día, que luego se convierte en el Emporio GFR Media, en el que también pues he tenido colaboración con Primeras Horas, y luego de haber salido de allí, pues también tuve una piquita por ahí un ratito en El Vocero, antes de haber entonces emigrado hacia acá, hacia los Estados Unidos. Bueno, Luis, fíjate, digo, los que te conocemos, sabemos de tu pasión por tu isla. Sabemos que tú siempre, cada vez que, especialmente en el deporte, que has vivido tantos momentos, esa pasión por Puerto Rico, yo sé que cuando tú estudias en la UPI, la universidad te crea ese fervor por tus cosas, por las cosas de aquí. Háblanos de esa combinación de cómo el deporte te ayuda a ti a identificarte aún más con tu isla, con tu país, aún nosotros que estamos por acá, obviamente, por cosas de la vida, pero sabemos en el corazón que si tuviésemos la oportunidad estaríamos en Puerto Rico. ¿Cómo el deporte te puso a ti, te dio esa conexión más aún con tu patria? Mira, Raymond, obviamente esa conexión comienza, por lo menos en mi caso, comienza en la casa, con mis padres, que en paz descansen, don Alfredo y doña Esther. Doña Esther cumplía años en el día de hoy, los 96 años de edad. Dios la bendiga en la gloria. Y obviamente mi hermana, Olga Ivette, Santiago Arce, hermana mayor. Pues por ahí uno comienza a entender lo que es el sentir por la patria, por la tierra, por la isla, por el país, por nuestra nación. Eso comienza por ahí. Obviamente el deporte te ayuda mucho más porque tú ves entonces equipos nacionales, Juegos Panamericanos del 79, San Juan. Oye, equipo nacional de baloncesto, el masculino, el femenino, los demás deportes, nuestras selecciones, nuestros atletas. Eso te infla el pecho de orgullo, ¿no? Te da mucha motivación, te da mucha inspiración, te da mucha emoción. Y por ahí uno sigue. Por ahí siguen corriendo los eventos, 79, 80, que si el boicot olímpico, ya tú comienzas a tener pensamiento crítico, ya entrando a ese mundo de la escuela superior. Una vez entras a la universidad, que ves más mundo aún, de lo que son diferentes vertientes, de lo que es la vida regular, de lo que, fuera de lo que uno le enseñan y te adoctrinan desde que nace. Tú llegas a la universidad y vas viendo otro macrocosmo de vida, muchas cosas diferentes a lo que te enseñan desde que tú naces en Puerto Rico. Y pues por ahí se siguen sumando experiencias, momentos, vivencias, en el que día tras día, segundo tras segundo, uno se sigue aferrando más a la patria, a la nación que nos vio nacer. Bueno, tú que mencionas los Panamericanos 79, apenas teníamos unos 13 años, 14. Recuerdo ese juego de Puerto Rico contra Estados Unidos, es uno de los momentos, ¿verdad?, épicos y icónicos, cuando el equipo de Puerto Rico sale con la bandera gigantesca y del tamaño de la cancha, un momento en que jugábamos contra uno de los mejores equipos del mundo. Eso marca una de las épocas, ¿verdad?, uno de los momentos deportivos más emocionantes. Todavía lo cuento y me da, porque yo estuve allí, yo tenía 14 años, estuve allí y lo pude ver en persona. ¿Cuál para ti ha sido, de todos los eventos, y sé que son muchos, que ha marcado para ti, ha impactado tanto tu vida en el área del deporte a nivel internacional con los equipos de Puerto Rico? ¿Cuál ha sido ese momento, Luis, que tú no lo vas a olvidar nunca? Bueno, no estuve allí porque lo vi por televisión corriendo de una asignación que tenía en Cagua y llegando a reunirme con amistades en reparto metropolitano. No estuve allí, no estuve haciendo la cobertura, lo vi como un mero fanático más, como un mero puertorriqueño más. Oye, la medalla de oro de Mónica Puig. O sea, es que no hay mejor momento, no hay mayor momento que ese. Definitivamente la emoción, las lágrimas, el lloriqueo, el llantén, como le quiera llamar, cuando vimos a Mónica ganar ese partido de campeonato, ¿no?, de la medalla de oro, ver la ceremonia de premiación, cómo se entona la borinqueña en ese escenario, en ese marco,
de un oro olímpico. Oye, definitivamente ese es el momento cumbre de un deportista puertorriqueño hasta el sol de hoy. Ojalá y venga otra medalla de oro olímpica para poder, por lo menos decir que antes que nos vayamos para abajo de la tierra pudimos ver una segunda, pero por lo menos la primera la gozamos, pero bien gozadita. Eso No, es uno de los momentos. Mónica nos dio esa bendición cuando el país pasaba por unos momentos difíciles también, Claro. como lo hizo Tito Trinidad en su momento y como lo han hecho otros grandes deportistas. Sabemos que los 12 magníficos cada vez que salen a jugar también. Nuestras selecciones de voleibol, especialmente las niñas nos han dado, las jóvenes, las féminas nos han dado unos triunfos, y ahora pues las selecciones femeninas de baloncesto. Yo creo que nosotros hemos sido bendecidos. Nosotros hemos sido bendecidos, Luis, en poder ser testigos de todos estos momentos. Estás haciendo prensa, he visto que has hecho unas cositas por acá, en Orlando y demás, y Puerto Rico. ¿Cuál es la diferencia de las mentalidades de las personas? Tú que has estado por acá, obviamente, con tu familia y demás, cuando tú haces el contraste ¿verdad? No vamos a hablar en términos de calidad de vida, sino en términos del trabajo tuyo. ¿Ha habido alguna diferencia en términos de cómo la gente, el approach hacia ti en tu caso? La diferencia es absoluta. Aquí uno llega como un don nadie. Obviamente cuando tú vienes para acá o tú te mudas de tu país y tú te mudas del país a buscar trabajar en lo que sea, no en tu profesión, porque si resulta que tú te mudas de tu país en un traslado profesional que te dice, mira, de aquí te vas para allá a seguir trabajando en lo mismo, con la misma compañía o en el mismo campo. Yo vine para acá fuera del periodismo y uno llega aquí como un absoluto don nadie, o sea, empezar desde cero. Y aquí en la ciudad de Orlando yo no he buscado porque realmente, y para ser honesto, llegó un momento que quería como que desprenderme un poco de lo que era la vida intensa del periodismo deportivo, que quise ser más que nada un fanático y buscar otros horizontes como los he encontrado. Pero esto, la vena siempre está ahí, siempre llama. Hay por ahí unas cositas que uno hizo, que hay dos o tres personas, dos o tres locos como tú, Raymond, que se acuerdan de uno, de cosas que uno hizo y se le agradece. Y pues por ahí siempre aparecen proyectitos y aparecen oportunidades. He estado por acá cubriendo eventos, noticias, no necesariamente deportivos, políticos, culturales, de toda índole, para Primera Hora, de hace año y pico. Y también, pues, recientemente, aparte de eso, he colaborado con diferentes proyectos de Puerto Rico, deportivos de Puerto Rico, como una especie de corresponsal acá. Estuve con los compañeros de Conexión Deportiva, con Eugene Guzmán, Irán Torraca, Javi Rolón, Lester Jiménez, perdóname, con ese corrillo. Estuve un tiempo colaborando con ellos desde acá, estuve colaborando también, todavía de vez en cuando, ocasionalmente, tengo participaciones en otro programa, se llama La Ley Deportiva, con Jaime Rullán y Frankie Gimbotham. Y, perdóname, hace un mes, hace 4 domingos exactamente, ayer se cumplió el 4º domingo, un grupo de amigos, periodistas deportivos, que estamos en la diáspora, en una de estas conversaciones así fortuitas, hace un poco más de un mes, hablando, oye, ¿por qué no hacemos algo para vacilar? Que está todo el mundo así, haciendo cosas virtuales, qué sé yo. Vamos a hacer algo nosotros a ver qué pasa. Y ahí nació un proyecto que se llama Sin Censura Deportiva. Llevamos 4 domingos haciéndolo, estamos los domingos a las 7 de la noche en la plataforma pues, de Facebook y las redes sociales y por Twitter y por todos lados. Y haciendo ese proyecto, estoy en ese proyecto junto a Ralph Pagán, Archeval. Está Ralph, está el compañero Héctor Cruz, que trabaja hace años para la cadena ESPN. Y está también el compañero licenciado, un abogado, amigo deportista que hizo pininos en periodismo deportivo en Puerto Rico, luego se hizo abogado, se fue a la carrera legal, ahora está acá en Tampa, licenciado Ricardo Arrillaga, que se sabe más de deporte que quizás todos nosotros juntos. Obviamente no ha ejercido periodismo deportivo como tal porque se fue por la carrera legal y ahora también está en el mundo de las bienes raíces. Pero entre los 4, entre el licenciado Ricardo Arrillaga, Ralph Pagán, Héctor Cruz y este servidor, tenemos ese proyecto ahí corriendo todos los domingos a las 7 de la noche, Sin Censura Deportiva. Enhorabuena. También por acá también, casi todo el mundo, porque Alan Obrador, que hacía periodismo deportivo para el voleibol, también está por acá, ahora es coach. Tiene un excelente club de voleibol aquí en el Doral, o sea que el éxodo masivo de
como dicen por ahí, somos muchos, ¿verdad? Los hijos de la patria que estamos por acá. Luis, te pregunto, y no tenemos miedo. Así mismo es, así como tenemos miedo y no nos importa lo que la gente piense tampoco. Así que así somos. Mira, Así. Luis, te pregunto, tu vínculo, ¿cuál importante fue el apoyo de tu familia, tus padres, en tu carrera, desde que comenzaste a tener esta inclinación hacia el periodismo, hacia el deporte? Ese apoyo familiar, obviamente, ¿verdad? Igual que yo, que un 17 de junio perdí a mi papá el año pasado, tú estás celebrando hoy, ¿verdad? El aniversario de tu señora madre, ¿verdad? Que Dios la tenga en la gloria. Qué importante ha sido ese apoyo, fue ese apoyo de los padres en el proceso tuyo como profesional. Mira, en aquel momento, te estoy hablando del 1984, cuando salí de la escuela superior de University Garden, que voy para la UPI. Cuando ves, los viejos te preguntan, ¿y qué vas a estudiar? Y yo, bueno, voy para comunicaciones, yo creo que voy para periodismo, para periodismo. Y obviamente, oye, mis viejos, yo nací cuando mis viejos tenían 42 años. Okay. O sea, mis viejos, cuando yo entro a la UPI en el 84, ya mis viejos están sobre los 60, no había tecnología, no había redes sociales, ¿sabes? Vienen de una época de muchas limitaciones técnicas, aunque mi papá, lo primero que yo le conocí que él trabajaba era arreglando radios y televisores, allá en un kiosquito que tenía en Sidra, para aquella época cuando yo tenía 5 o 6 años, a principios de los 70. Pero obviamente mis viejos no tenían mayor conocimiento de lo que eran los medios de comunicación, de lo que significaría estudiar medios de comunicación. Obviamente, ellos escuchaban la radio, veían la televisión, las noticias y el periódico al otro día. Pero ellos no tenían en aquel momento la noción de que para hacer eso había que estudiar y que para hacer eso había escuelas universitarias que te enseñaban a hacer eso, a hacer las noticias, escribir en el periódico, salir en la televisión, hablar en la radio. Y ellos no tenían esa conciencia. Yo me acuerdo cuando me preguntaron los viejos en esa conversación, y bueno, va a empezar en la UPI, que va a estudiar. Yo creo que ir para comunicación, escuela de comunicación, estudiar periodismo. Y el viejo mío lo que dice, adiós, tú vas a ir a la universidad a aprender a hablar por teléfono. Y yo, bueno, vamos a hablar por teléfono y hacer otras cositas más, ya tú vas a ver tranquilo. Y entonces, claro, ahí viene el apoyo. Me dice, pues tire para adelante, estudie lo que usted quiera. De eso usted sabe. Obviamente, pues mis papás no tuvieron, ¿verdad?, esa oportunidad de tener esa educación mayor. Y lo que me dieron fue eso, usted estudie lo que sea. Yo no sé lo que es eso, pero lo que necesite, aquí estamos. A ver qué pasa. Y obviamente con el paso del tiempo, pues fueron entendiendo lo que era, ¿no? Y según pues fueron viendo lo que uno hacía, ¿no? Y las cosas que se podían realizar, pues pudieron finalmente entender cuál era la situación, cuál era la dinámica a la que estábamos entrando en aquel momento de los estudios universitarios. Tú te caracterizabas siempre porque tú andabas con tu mochilita o tu carterita y la famosa libreta. La libreta que solamente la entendías tú. Una vez me acuerdo que jugó la Yupi, la libreta estaba encima de la mesa de anotaciones y yo por curiosidad me da con... ¿Y quién entiende lo que Luis escribe? Entonces tú entrevistabas a uno y copiabas bien rápido. De momento el otro día salió un mamoteto en el periódico así, yo de rayos. Y háblame de eso, ¿cómo ese kit de trabajo tuyo? Mira, pues, eso uno lo aprende sobre la marcha, ¿no? Una vez comienzas a trabajar y tienes la oportunidad de comenzar a ver a los que obviamente están antes que tú. Yo comencé en la radio y obviamente en aquel momento pues no había esta posibilidad de que tú hablabas por radio y la gente te veía. Tú hablabas por radio y la gente te escuchaba, ¿no? La gente no te veía. Ahora no, ahora tú haces Facebook Live, hablas por radio y la gente te ve lo que tú estás hablando ahí. Pero en aquel momento tú hacías radio y la gente solo te escuchaba. Y pues como yo comencé en radio, pues yo te entrevistaba en radio con mi grabadorita, y lo pasábamos al aire o lo hacíamos en vivo, íbamos al aire en vivo, dependiendo cuál fuera la circunstancia, y no había que hacer muchos apuntes. Obviamente tú estás cubriendo un juego, tú tienes tu libreta, tú tienes que hacer tus apuntes para tú saber lo que estaba pasando y después más o menos tener una idea de lo que vas a preguntar. Raymond, ven acá, si tú estabas ganando por 10 usando la zona, ¿por qué cambiaste a hombre? Te quitaron la ventaja y te ganaron el juego. O sea, obviamente son cosas que uno tiene que tener a los apuntes para saber entonces después qué preguntar. Pero
cuando tú haces radio, pues no tienes necesariamente que hacer tantos apuntes, pero según uno va asistiendo a eventos deportivos, participando, cubriendo, tú vas viendo la gente de los periódicos, la gente de televisión, tú vas aprendiendo sobre la marcha, ahí en la calle, cómo es que se hacen las cosas. Yo veía como los compañeros de los periódicos hacían eso, con su libreta, te preguntaban y tú los veías a todo el mundo ahí, apuntando todo, y al otro día, como tú dices, tú leías en el periódico lo que era el resultado de esa copiadera que habías visto en la noche anterior en el evento deportivo. Y obviamente, viendo a los demás, es que realmente uno aprende, yo aprendí eso, y obviamente, pues, cada cual tiene su estilo, que si uno hace taquigrafía oficialmente, y otros, pues, lo hacemos a nuestra manera. Yo tengo la taquigrafía Santiago Arce. Yo escribo lo más rápido posible lo que tú me dices. Si de momento, como yo veía que los compañeros hacían, si de momento tú me dices algo interesante que yo me perdí un poco la noción de Raymond, repíteme eso, por favor, para tomarlo correctamente, porque es una buena cita, una buena declaración que le da fuerza a lo que uno piensa escribir. Y obviamente, pues así se aprende y uno va haciendo los ajustes sobre la marcha y aprendiendo a hacer las cosas como lo han hecho los grandes que estuvieron antes que uno. ¿Quiénes te influenciaron más? ¿Quién fue tu figura a quien tú...? Porque siempre uno tiene, por ejemplo, yo como entrenador, Flor fue cuando yo empecé, él fue mi modelo, primero era el coach en Carolina y demás, y yo traté de seguir esa ruta en muchas de las cosas que él hacía. ¿Quién fue el modelo tuyo? Mira, para serte honesto, cuando yo me iba desarrollando, no tenía de momento un modelo específico de decirte yo quiero ser así, yo quiero ser como fulano y tal. Realmente no, yo me los disfrutaba. Yo me disfrutaba las narraciones de Ernesto Díaz González, Héctor Rafael Vázquez, todos los que estaban en la época, que algunos de ellos todavía están vigentes, ya otros pues no están o han pasado a la vida eterna. Pero no tenía esta figura que realmente yo quería decir, yo quiero llegar ahí. Claro, según fui entrando a los medios, según tuve la oportunidad de ir conociendo gente, yo empecé a trabajar con Jorge Francisco Rodríguez Jiménez en ese programa Pausa Deportiva. Oye, Paquito Rodríguez, usted y tenga. O sea, y tú decías, ya, si estoy trabajando en un programa de radio con una eminencia del basquetbol desde aquella época hasta el sol de hoy. Y por ahí he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente. Yo trabajo con Ernesto Díaz González, con Héctor Rafael Vázquez. Trabajé un tiempito con don José Miguel Agrelot haciendo Capsulita Deportiva en el programa Su Alegre Despertar en Radio Luz. Oye, no todo el mundo tuvo la oportunidad de interactuar en un medio de comunicación como compañero de trabajo de una leyenda, de una figura legendaria como don José Miguel Agrelot. Te puedo decir, infinidad de nombres con los que en el camino he tenido la oportunidad de compartir a nivel profesional y personal, que realmente, un Helio Castro Tirado, el hermano Helio, obviamente, más allá de lo que era la relación profesional, una relación personal muy, 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 muy bonita, muy honesta, muy sincera, muy genuina. Lisette Santiago, la compañera Lisette Santiago, con la que aprendí mucho, especialmente desde que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la cobertura de los centroamericanos Ponce 93. Marvin Fonseca, en prensa deportiva escrita, una figura que me enseñó mucho en el periodismo escrito, deportivo. Eli Irizarry, todos los compañeros del Nuevo Día, desde aquella época hasta el sol de hoy, Rubén Rodríguez, Víctor Pillot, Antolín Maldonado, ¿quién más? Se me cae el nombre, vamos con un lío aquí, Raymond. Los compañeros de los otros medios, tú sabes. Uno va aprendiendo y uno va viendo y te vas sintiendo que tú estás al lado de esos caballetes y dices, bueno, mira dónde yo estoy, donde yo me he metido, al lado de estos caballetes, aprendiendo y tratando de hacer lo mejor posible para estar con ellos, haciendo el mejor trabajo para la audiencia que recibe nuestra... Una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál ha sido tu entrevista más difícil? Cuando hablé con la primera bien difícil, don Germán Ricardo Sampaio. Yo, rookie, chamaquito, la primera vez que me tocó entrevistar face to face, cara a cara en la oficina, allí en la Casa Olímpica con don Germán Ricardo Sampaio. Ya tú sabes,
Eso es un tostón, porque obviamente es una figura bien recia, un carácter bien duro en todo momento, y obviamente la importancia de la persona, ¿no? De la figura. Es don Germán Riquelme Sampaio, el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico. Bro, eso no es que no era cáscara de coco, y mucho menos para un rookie, que uno va así. Mire, disculpe, perdón, ¿verdad? Cuando esté aquí, yo tengo unas preguntitas. O sea, fue un momento bien intenso para mí, poder haber entrevistado cara a cara, en privado, a don Germán Riquelme Sampaio. Otra entrevista, un artículo que yo hice que fue un poco... No fue difícil la entrevista porque las personas que entrevisté se abrieron a hablar del tema. Okay. El problema después fue plasmarlo de manera responsable y de manera respetuosa. Cuando hablé con Yolanda Jones y Cindy Valentín de su relación, me acuerdo. Emotiva, ¿no? De su relación personal como pareja. Eso fue escribir eso al periódico. Sí, porque estás sacando un tema que en ese momento era un tabú. Un tabú, y entonces tú lo tienes que trabajar, ¿verdad? Con un respeto y con un profesionalismo, y sin herir sensibilidades de ellas que te dieron el espacio para hablar de ese tema prohibido en aquel momento, un tema que ahora es moda, ¿no? Pero en aquel momento un tema prohibido, y ese tipo de cosas pues se hace bien difícil. Por suerte pude tener la retroalimentación, el feedback de ellas cuando salió el reportaje, y me escribieron, me dijeron gracias, estaba muy contento. Ok, ya podemos estar tranquilos, ya no tenemos que seguir sudando, porque ya aceptaron, ¿verdad?, de manera respetuosa lo que salió publicado. Y eso fue ¿verdad?, un momento bien difícil, complicadito para poder plasmar el trabajo que se tenía planteado. Sé que el deporte, ¿verdad?, y la política no mezclan y son bien diferentes. Y sé que yo creo que mezclan, pero está bien, es otro debate. Bueno, eso podemos hacer otro live y hablar sobre eso. Pero lo que te quiero decir es, siempre han habido momentos históricos en donde la política ha intervenido con el deporte, como los boicots a las Olimpiadas. En el 1979 fueron los Panamericanos. En el 80, como chamaquitos, vivimos el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú, en donde veíamos unos representantes en boxeo a competir. Luego, ¿verdad?, más adelante en el 84 se hizo un boicot a la Olimpiada de Los Ángeles de parte del bloque comunista. Para Luis Santiago Arce, como periodista, cuando te hacen preguntas hacia cualquiera de los bandos que están favoreciendo este tipo de boicot político a eventos deportivos, cuán difícil es para un periodista mantenerse ecuánime, sabiendo que uno tiene unas convicciones y sabiendo, o sea, cuán difícil es eso para ti. Tú que tú has estado bien de cerca de eso. Eso es una de las bendiciones, de las cosas bien interesantes de esta profesión, que como tú dices, nosotros somos seres humanos, nosotros somos ciudadanos, nosotros tenemos nuestras ideas, nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestras filosofías de vida. Yo puedo creer que las cosas deben ser de esta manera, pero sin embargo me toca entrevistar y escribir de una persona que cree totalmente lo contrario a lo que yo pienso que es la forma correcta. Y entonces uno se tiene que, ¿verdad?, tratar de desligar lo más posible de lo que uno es y de lo que uno piensa, para trabajar responsable y profesionalmente, llevando el mensaje de esas personas, de ese grupo, de esa organización, hacia la audiencia que necesita esa información, para entonces cada cual formar su juicio, ¿no?, y tener su propia opinión sobre X o Y asunto. Una cosa es que tú me preguntes, Luis, ¿qué tú crees de lo que está haciendo ahora el gobierno de Puerto Rico dentro de la pandemia? Yo te puedo dar mi opinión, y esa es mi opinión. Esto es como el ombligo, como el ombligo, todo el mundo tiene uno, todo el mundo tiene la opinión en diferentes temas. Pero yo escribir y reportar, no opinar, reportar, entrevistar gente y reportar sobre lo que estaba ocurriendo, uno tiene que ser profesional, uno tiene que ser respetuoso, tiene que darle participación a las dos caras de la moneda, porque según una gente dice una cosa, otros dicen otra, y tienes que buscar la forma de cumplir, ¿verdad?, con ese mecanismo de responsabilidad y de respeto hacia una audiencia a la que tú te diriges. Bueno, yo recuerdo, y de eso se caracteriza, por eso es que tú has tenido tanto éxito. Me recuerdo cuando fui despedido del equipo de Manatí y tú me llamaste,
creo que fue domingo, o el lunes era día de fiesta, no recuerdo si fue el lunes en la mañana. Y cuando me llama, lo primero que tú me preguntas es si, ¿sabes?, si yo estaba listo para concederte una entrevista, o sea, sobre esa situación, cuando todo el país sabía lo que estaba pasando tras bastidores. Y una de las cosas que tú, ¿verdad?, fuiste bien profesional cuando me hacía las preguntas era que yo te dijera en realidad lo que yo pensaba, pero que profesionalmente, como ustedes los periodistas tienen esa habilidad de, como tú dijiste en el caso de Yolanda Young y de Cindy, de buscar la manera de que sea una noticia que, y me acuerdo que el tacto es la palabra que quiero utilizar, que tú tuviste en un momento en donde yo, en mi opinión personal, y mucha gente en la opinión pública sabía que había sido un momento injusto dentro del deporte, y de la manera que lo cubriste y lo publicaste, pues fue bien, bien. Y eso es bien importante, el tacto ante las situaciones de las personas. Cuán importante es para un periodista, cuando tú vas a entrevistar a alguien, tener en consideración la situación personal de esa persona en ese momento. Cuán importante es eso, porque yo veo muchas veces, y es mi opinión personal, que los periodistas de hoy día carecen de esa humanidad, son muy fríos, como diría yo. ¿Cuán importante es eso en un periodista? Es bien importante para tener la confianza de tu fuente de información, tú tratarla con respeto, claro. Hay momentos, hay personas y hay momentos en los que uno realmente tira para adelante y tira de la baqueta, o sea, obviamente tiras con responsabilidad, con datos, pero que realmente el tacto no es el mismo cuando tú estás trabajando en un tema con una persona a la que tú que guardas una relación, una persona con la que sabes que tu trabajo puede hacerle daño, que la persona está hablando en un momento caliente, un momento que no está pensando. Mira, yo recuerdo, más allá de tu caso, un caso con Omar González, cuando Omar dirigía a la Cindy de Mayagüez en el básquet femenino, un juego de semifinal, creo que fue contra Junco, la dinastía de las Valencianas, de Jamie Lee, Oliana y compañía. Y entonces, allí en Junco, el juego terminó bien caliente, situación con el arbitraje, Omar perdió, pues, discutiendo una jugada al final, no recuerdo cuál fue la jugada. Yo sé que Omar estaba, pero por el techo, se acabó el juego y Omar salió por el techo con el arbitraje, ya tú sabes, se lo quiere comer vivo, mil veces le ha pasado eso. Y mi responsabilidad es preguntarle, le pregunté al equipo ganador y le tengo que preguntar al dirigente perdedor. Y cuando voy donde Omar me dice, Luis, apunta ahí. Los árbitros, para. Omar, lo que tú estás diciendo es bien fuerte. Si tú quieres, oye, yo lo pongo, yo no tengo problema, pero medita. No, tira para adelante, Luis, porque yo merezco un respeto. Tira para adelante, bueno, está bien, pues va para adelante. Lo consentiste. Bueno, lo consentiste. Pues entonces, cuando sale el reportaje el otro día, cuando voy a la cancha el otro día, 2 días después, Omar me encuentro y dice, oye, Luis, me fastidiaste, usó otro verbo, no usó fastidiar, usó un verbo un poco más durillo. Yo sé. Luis, me fastidié, pero para, tío, ¿cómo que te fastidié? Si te pregunté 3 veces si quería que yo pusiera eso y me dijiste que sí. Pero ¿qué es? Pues entonces ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Pues parece que después lo cogió Miguel Laborde y le dio una recetita para que fuera a la farmacia. Tú sabes. Pero entonces pues, se la buscó porque yo, o sea, obviamente reconociendo, ¿verdad? Primero que nada, la relación personal y entendiendo que es un momento de frustración y que el momento la mente volada, caliente, sabía que le podía tener repercusión. Oye, para mí era bizcocho porque para mí creó un debate. Yo como y es noticia porque tú estás en la cita del coach perdedor y está expresando lo que siente. Y no, y eso crea un debate porque entonces ya tú sabes que los programas de radio lo que están cubriendo la serie, pues, mira esto lo que digo, eso es la noticia. Le pone presión al arbitraje también porque ya para la próxima pone a los oficiales a chequear los videos, o sea, es un poco un tostón. Te pregunto, Luis, cuando tú vas cogiendo fama y te conviertes en un periodista famoso, te empiezan a llegar múltiples asignaciones. ¿Cuáles de esos días que tú
Estuviste corriendo de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, hiciste 4, 5, 6 así no tiene un día. Cuando llegaste a tu casa, tú no querías saber de la libreta y más nada. Mira, Cuéntame. dentro de Puerto Rico, las caravanas de Tito Trinidad. Oye, las caravanas de Tito Trinidad, desde el aeropuerto hasta el Irán Bison, hasta Cupey, hasta las Curías, eso, oye, eso era un dolor de cabeza. Estar ahí todo el La día. caravana Tito, ¿pero en qué sentido? Bueno, en el sentido que tú tienes que, a mí me tocaba, como yo trabajaba normalmente domingo a jueves, las peleas eran sábados, las peleas eran sábados y Tito ganaba, ¿ves? Y al otro día domingo, Tito era de los que le gustaba salir del ring, ganó, salió del ring y por ahí mismo vámonos para el aeropuerto, nos montamos en el primer avión que es para Puerto Rico y a las 10 de la mañana estaba en Puerto Rico. Pues no le gustaba estar fuera, nunca le ha gustado mucho estar fuera de la isla. No sé si ahora, después de su retiro, ahora ha cambiado, pero en aquel momento lo que le gustaba era ir, salir, pelear, ir a Las Vegas, Nueva York, donde fuera, ganar su pelea, coger el cheque y vámonos. Y si me pueden enviar el cheque por correo, no hay problema. Y entonces, como llegaba domingo, yo trabajo domingo a jueves, usualmente, el que mandaban a cubrir la llegada de Tito era a mí. Y obviamente dentro de tanta gente, periodistas, policía, seguridad privada, eh, políticos metidos en el medio, eh, todo un lío, ¿no? Entonces tú tienes que cubrir todo el evento, pues tienes que estar mi asignación era cubrir la caravana, qué pasó, qué ocurrió en qué momento, Tito lloró, se subió una señora, un muchacho, qué sé yo, se tiró alguien del puente en la Valdoriotti y la tiraron así. O sea, tú tienes que estar ahí todo el día. Entonces, eso era unas caravanas, un acontecimiento que empezaban a las 2, 1, 2 de la tarde y estaba todo el día a sol, lluvia, lo que fuera por ir para abajo, por toda la Valdoriotti, y eso tardaba horas y horas y horas. Y Tito es una persona que sabemos que no le niega un saludo a nadie, una foto a nadie. Entonces, la caravana paraba 675,000 veces, ¿sabes? Para que Tito se tomara la foto y le diera un autógrafo, una foto y un beso a alguien. Entonces, era todo, para uno como periodista tener que estar todo el día, entonces buscar la forma de escribir, de enviarlo, de buscar un huequito, tirarte al piso, porque no te creas que hay no te digo, que hay un privilegio grande de una silla y unas mesas de oro. No, no, papi, tírate en el piso, escribe donde sea, en la grama, donde encuentre, y por ahí mismo lo enviaste. Gracias a Dios que existía ya la tecnología, ¿no? Para poder enviar, no tener que ir a un sitio en específico a enviar o llamar de un teléfono público y dictar la historia, como se hacía antes de que se diera esto de la tecnología del email y todo este tipo de herramientas de comunicación moderna. Pero realmente esa era era un momento bien, pero que bien difícil de cobertura, bien alegre, porque obviamente estamos hablando que la mayoría de las veces era cuando ganaba, ¿no? Excepto aquel momento de cuando perdió con Hopkins. Pero realmente eran momentos que había mucha bulla, mucha efervescencia, pero para uno como periodista, cubrir eso era un maratón. No, y que era joven también, tenía la energía porque era joven. Claro, y entonces eso ocurría cada vez que ganaba una pelea, porque cada vez que Tito ganaba una pelea, pues ya se convirtió en una norma que tenía que haber la caravana y los full track y las motores, los revoluces, y todo el mundo por ahí para abajo todo el día detrás de Tito en el festejo. Y eso eran unos momentos bien, bien difíciles para cubrirlo. Uno se alegraba, ¿no? Por el momento, era un momento de alegría del pueblo, pero para el trabajo como tal era bien, bien pesadito. No, y a la vez también tú como fanático tratar de separar la línea de tú no irte en la celebración y mantenerte ahí enfocado en tu asignación. Luis, otro momento bien difícil de cobertura para mí fueron los Juegos Centroamericanos del Caribe Cartagena 2006, allá en Colombia. Fueron mis únicos Juegos Centroamericanos fuera del país. Yo trabajé los Mayagüez 2010, pero fuera del país, Juegos Centroamericanos, lo único que yo cubrí fue Cartagena. Y fue bien, pero que bien difícil en el sentido de que son Juegos Centroamericanos, hay Puerto Rico en todos lados, está representado en todas las disciplinas y obviamente uno trata de hacer la mejor cobertura posible, de estar en todas partes. Obviamente había una coordinación, reunión de producción por la mañana, no era el único, éramos un grupo de trabajo. Pues tú, fulano, tú vas a cubrir a tal hora tal cosa, tal, y de ahí te vas a mover al otro, y vas a mover al otro, y dentro de eso en el carro escribe en una esquina, y oye, y ahí en esos Juegos Centroamericanos se trabajaban 17, trabajaban 14, 15 horas de trabajo,
sin parar desde que te reuniste a las 8:30 de la mañana, estás trabajando hasta las 11 de la noche, para entonces esa hora sentarte a comer finalmente, porque en el día no tienes break para parar a nada porque vas de un evento a otro y tienes que escribir, tienes que enviar. Y a las 11 de la noche ir a comer y si acaso darte algún refrigerio, una musiquita y te acostaste a las 1, 2 de la mañana y allá a las 7 hay que estar otra vez de pie y eso es por 20 días corridos, sin parar, no hay día libre. O sea que ahí es una prueba de resistencia física, emocional y obviamente pues de capacidad de trabajo, bien, pero que bien dura ese tipo de eventos. Bueno, te pregunto, tú y yo, me acuerdo cuando viniste el semestre pasado, hablamos mucho y dialogamos mucho sobre las escuelas, el deporte escolar y demás, que siempre ha sido un tema bien, no caliente, pero un tema de muchas preocupaciones en Puerto Rico. Tú que has estado por acá, obviamente, lleva ya 7 meses, 8 meses, y has podido ver básicamente viviendo, pues no es lo mismo venir a Estados Unidos una semana o dos, que estar aquí todos los días. Háblanos sobre el contraste, porque de seguro a lo mejor has podido ir a ver un evento y demás. Y tú y yo hablamos de una serie de cosas en las cuales, pues, tú me preguntaste, pues estabas llegando, yo te dije cómo era la dinámica y demás. ¿Cómo has visto el deporte escolar en general, el deporte acá en Estados Unidos en términos de organización, estructura, en comparación a cómo se podrían hacer las cosas mejor en otras partes del mundo? Aquí hay mucha más organización y estructura que lo que hay, por ejemplo, lo que nosotros conocemos en Puerto Rico. En Puerto Rico tú tienes, aquí también se da, porque no es que no se dé, pero como quiera que sea, me parece a mí, aunque no estoy totalmente de lleno en lo que es el deporte escolar aquí, estoy más que nada como padre de 2 nenas que juegan soccer, juegan fútbol en la escuela superior en la que están, una que se acaba de graduar y la otra que va a ser senior para el año que viene, aquí en Ocoee High School. Pero se ve mucha más estructura, organización, o sea, tú tienes que pagar para acceder al evento deportivo escolar regularmente. No es como aquí en Puerto Rico tú entras a cualquier evento, excepto los torneos invitacionales, que obviamente son para generar fondos para la clase, pues ahí tú tienes que pagar tu pesito, 2 pesitos para entrar. Pero en Puerto Rico al mismo tiempo está el torneo invitacional, hay 2, 3 torneos invitacionales corriendo el mismo fin de semana y tú tienes los equipos, los jugadores, los coaches corriendo y tú lo sabes, que si tengo el de San Francisco, tengo el de CIEM y tengo el de BMA el mismo fin de semana y tú tienes los equipos inscritos en los 3 y estás volviéndote loco porque los padres van a ser locos para llegar a tiempo al juego de allá, que si corrieron al mismo tiempo, que si la semifinal, que se atrasa la porque, o sea, es una locura. Aquí yo no he percibido, pero hago la salvedad de que no estoy totalmente inmerso en el mundo del deporte escolar más allá de lo que veo como padre en el juego de mis hijas, pero no he percibido que haya tanta presión en términos de tanta competencia. Hay competencias de presión, hay competencias de mucho nivel, especialmente en unos deportes como el básquet, por ejemplo, en el fútbol americano, que son los deportes de mayor, ¿verdad?, a nivel escolar más importante, yo creo que aquí en este país, pero que definitivamente se ve una estructura, una organización mucho más adecuada para los estudiantes, para los jóvenes, para los participantes. Una cosa bien interesante para mí ha sido, como padre, ha sido ver la diferencia del arbitraje en términos de lo que toleran y lo que no toleran. Y te voy a hablar en el caso mío como padre. Nosotros somos hispanos, nosotros somos bocones. Yo voy a un juego, oye, y si yo veo que el árbitro, yo creo que se equivocó, yo me puedo equivocar en mi apreciación, pero mi apreciación es que el árbitro se equivocó. Hey, that was a foul. Hey, that was not a foul. That was not offside. That was offside. En los juegos de soccer, aquí los árbitros, yo he tenido un encontronazo con árbitros diciendo eso. O sea, no con palabras altisonantes y respetuosas, solamente por señalar una jugada que yo entiendo que se marcó mal. That was not a foul, that was a foul. El árbitro te para el juego y te dice que te tienes que ir. Y yo he tenido que decirle a veces que hay freedom of speech, este es el país de la libertad de expresión. Yo no te digo nada. Bueno. Yo he tenido discusiones. Oye, me han parado juegos para venir a que venga el director atlético y no he dicho nada malo. Yo lo que digo fue que esto fue foul. O sea, yo no he dicho nada. Entonces, sin embargo,
las nenas me dicen un día, mira papi, vamos para el juego de baloncesto que la escuela juega mañana contra otro, la rivalidad, pues vamos. Y entonces tú tienes juego de basquetbol, la que la llena, y todo el mundo encima de los árbitros, como un juego de basquetbol regular en cualquier sitio, y no pasa nada. Y los árbitros, pues toleran, ¿no? Y obviamente siempre y cuando no haya la agresión, pero dentro del marco de lo que se dice en la cancha de basquetbol, desde parte de la grada hacia el arbitraje, free wheeling por ahí para abajo, y los árbitros pues miran como pasa en cualquier lado. Y cuando el árbitro, oye, los profesionales siempre miran si escuchan algo que le dicen y no les gusta, miran el rabo del ojo, ¿y quién me gritó eso? Eso pasa en cualquier sitio y cualquier árbitro, obviamente sabemos que no lo puede decir. O sea, yo sé que obviamente tú tienes muchísima experiencia con árbitros, ¿no? Y además de eso, y además de eso te cobraron 5 pesos de entrada. Exacto, y además de eso ustedes cobran 5 pesos de entrada. Un peso, no 2, 5. 5, o a veces 6, dependiendo de la escuela. Entonces, tú sabes, yo veo ese tipo de cosas, pero es que los árbitros de soccer aquí son de cristal. Yo no sé por qué. Entonces, lo de basquetbol, tú vas, yo he ido, las nenas mías se metieron también a jugar polo acuático, y yo fui, pues, obviamente, en apoyo a mi hija, a la liga de polo acuático, y pues lo normal, o sea, el arbitraje, eso no fue normal. Obviamente, siempre y cuando no haya falta de respeto, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues tú te llama la atención, y obviamente en el soccer también los cambios de reglas. Oye, esta gente aquí te quieren cambiar las reglas, te hacen un juego totalmente diferente. Ellos paran el reloj, ellos, si el portero coge un golpe, pues tiene que salir. En el fútbol regular el portero no tiene que salir. Y tú tienes que entender que estás bregando con una gente que hace las cosas de una manera totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrado en el deporte regular en tu país y a nivel mundial. Ellos te lo hacen completamente diferente. En el soccer, por ejemplo, el reloj, tú empiezas el juego, empieza a rodar el balón y el reloj empieza en un minuto, segundo 1, segundo 2, segundo 3, minuto 1, 2, 3, 4 y sigue por ahí para abajo hasta que se acaben los 80, 90 minutos, lo que sea la regla, ¿verdad? Del deporte en ese momento. Pero aquí no, aquí te lo hacen en conteo regresivo, como en el básquetbol. O sea, son 40 minutos la mitad, pues empieza el reloj en 40, empieza en conteo regresivo, hasta que llega el 0-0. Cuando llega el 0-0, la chicharra suena en la pizarra y se paró el juego. O sea, ahí no hay break de que yo voy a tirar para anotar un gol. Sonó la chicharra y no tiraste, no vale el gol, no te dan el continuation, por decirlo así en el lenguaje del básquetbol. Unas cosas bien diferentes, tú sabes. Uno tiene que acostumbrarse a que no siempre las cosas son como uno cree que deben ser. Y no hay carga, lo más importante, lo que tú estás diciendo tampoco, que no hay la carga esa del jugador de tantos partidos, se practica más de lo que se juega, por lo tanto se desarrolla más, que ese es el punto de partida por el cual en Puerto Rico siempre hemos tenido ese punto de debate. No es eliminar ligas, es calendarizar para que los muchachos no tengan tanta carga. Y tengan tiempo para hacer otras cosas. Sí, porque entonces la carga te crea lesiones, te crea fatiga, te crea frustración del jugador, del estudiante, que se sobrecarga de tanto trabajo que dice, yo no voy a jugar más nada esto. Y a lo mejor tú tienes un chamaco que tú dices, mira, te puede ser un buen prospecto para buscarse una bequita universitaria. A lo mejor no va a ser un Michael Jordan, pero se puede buscar una bequita universitaria y sacarle los estudios al deporte. Y lo quemamos tanto en las categorías menores que el chamaco se frustra y deja de jugar. Y lo perdimos. Bueno, porque mira lo que pasa, el mero hecho de la manera que está estructurado el baloncesto escolar, el deporte escolar acá es, si te das cuenta, tu nena jugó posiblemente 2 juegos a la semana, como mucho 3. Pues entonces tiene el tiempo para ir al cine, tiene el tiempo de compartir con sus amiguitas, de ir a ver otro deporte como fanática, de compartir contigo como familia. Estudiar. Eso es uno de los cambios más grandes en términos de la diferencia es ese. Tú tienes tiempo para compartir con tu gente ¿verdad? Y toda la gama. Y ahora que tú lo estás viviendo, pues te estás dando cuenta de muchas cosas que se pueden hacer. Llevo 3 años acá, por si acaso. ¿Ah, sí? Pues te estaba yendo y viniendo. Oh, yo no sabía. No, ya son 3 añitos aquí fijo. Qué bueno. De hecho, hace 2 años que no piso el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Ya está tocando el momento de... Sí, yo voy en julio ahora, así que... Mira, Luis, para terminar, ¿verdad? Porque sé que tenemos compromisos y cosas que hacer. Te pregunto, este tiempo de la pandemia, que ha sido un tiempo donde ha sido difícil estar uno guardado, ¿cómo te ha servido a ti en el plano personal para ser un mejor profesional, un mejor padre, un mejor
ser humano cuando se acabe todo esto? Entender que no hay nada seguro en la vida, entender que no podemos nada, como dicen aquí, take it for granted, aquí no podemos dar nada por seguro. La vida te puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Definitivamente, pues, lo que era la vida del mundo hace 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, es totalmente diferente en este momento, en todos los niveles. Yo he tenido la oportunidad, pues, de compartir mucho tiempo con la familia. Mis hijas dicen que demasiado, pero, pero definitivamente nos ha dado la oportunidad de ver y entender y apreciar la vida de otra manera, de una manera mucho más sencilla, inmediata, directa. Vamos a querernos, vamos a disfrutarnos hoy, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Porque a veces uno hace planes, uno está acostumbrado a planificar, y está bien planificar, está perfecto. Pero a veces podemos entender con esta pandemia que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y que la vida puede ser totalmente diferente. Estamos viviendo dentro de una película de terror, estamos viviendo una pesadilla, estamos viviendo una película de horror. Eso de tú ir a la calle y tener que ir con una mascarilla y tú ver que está al lado tuyo una mascarilla y tú pues no poder tener ese contacto directo, tener que en vez de acercarte a la persona, tener que alejarte de la persona para estar a los 6 pies un poco más, como se supone, según dicen las guías. Yo estoy trabajando, o sea, a nivel profesional aquí, lo que yo estoy haciendo es trabajando en una escuela como asistente bilingüe, una escuela intermedia aquí en el área de Orlando. Y, y es bien difícil porque, o sea, ahora mismo el sistema educativo está a patas arriba, porque no se sabe cómo se van a hacer las cosas, lo que va a pasar, cómo vamos a manejar los estudiantes. Tú como coach, como profesor, ¿cómo se van a hacer las cosas ahora con los estudiantes? Cuando finalmente en algún momento te digan, mira, sí, ya puedes volver a coachar, ya puedes reunirlo, pero hay que tomar unas medidas, tú sabes. No sé, todo está a patas arriba y todo esto está cambiando y no sabemos cómo van a hacer las cosas. A veces yo trabajo en una escuela que es un reto grande, es una escuela un poco difícil en términos del comportamiento de los estudiantes. Y a veces yo llegaba a casa drenado de estar, ¿verdad?, lidiando con diferentes situaciones en el day to day en la escuela, peleas, discusiones, chamacos que no quieren estudiar, que están en el pasillo todo el día y que les importa un pepino angolo realmente recibir una educación y todos los días yo estaba enfrentando eso. Y a veces yo llegaba aquí y yo le decía a mi esposa, yo quisiera de verdad que por lo menos una semana se fueran los estudiantes y se quedaran en la casa, que no, uno puede tener tranquilo en la escuela y tener paz y tener silencio. Entonces ahora, después de 2 meses y medio, entonces ahora, después de 2 meses y medio, digo, pero espérate, no era para tanto, era para el día nada más. O sea, Bueno, ahora, Luis, es bien impresionante cómo el mundo se detuvo. óyeme, Raymond, ahora yo llego a la escuela y ese silencio es tan, o sea, es Yo fui tan los otros días. impresionante, abrumador, triste, frustrante. Tú ver esos pasillos vacíos, no hay nadie jugando, no hay nadie cantando, bailando, peleando, cortando clases. O sea, no hay nadie en el pasillo. Y tú dices, wow, mano, ¿qué pasó aquí? Tú sabes. Bueno, yo te digo, es interesante cómo el mundo se detuvo. Y cuando me refiero se detuvo, el mundo se detuvo. O sea, todo fue una cosa increíble. Vimos cómo la naturaleza floreció, cómo los animales, o sea, esta pandemia lo que hizo fue, a los que lo vieron, bueno, todo el mundo lo vio de esa manera, lo que hizo fue dejarle saber a la humanidad, mira, tenemos que tener, como tú dijiste, ser más básicos, querernos, buscarnos, hacer las cosas que son sencillas, no tenemos por qué complicarnos. Es como yo digo, tú sabes, muchas veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces tú te levantas por la mañana, este trabajo ya me tienes alto, yo voy por otro sitio, que siento que si lo otro, que si estos muchachos ya no puedo más con ellos. Y ahora tú te das cuenta de lo que acabas de perder. Es como tú dices, el sistema educativo en la Florida está en el limbo, están haciendo un montón de encuestas, pero aquí lo más importante, Luis, es uno haberse convertido en una mejor persona, haber podido, sí. Y que lamentablemente, ojalá fuera solamente en la Florida. El problema es que es en el país completo y prácticamente en el planeta completo. Bueno, Luis, yo agradezco este ratito. De verdad que podemos estar hablando de
horas y horas de anécdotas especialmente en la Universidad de Puerto Rico, después del ajuste y todas esas cosas, así que eso es otro live. Válgame la vida. Pero te agradezco este tiempo, ¿verdad? Siempre es importante, más allá de la tecnología, estás en Orlando, yo estoy aquí en Miami, no hemos podido comunicar, a lo mejor si estuviéramos en Puerto Rico nunca nos íbamos a ver, es la para que tú veas la idiosincrasia de todo esto, pero nada, muchas bendiciones para ti, para tu familia, mucho éxito en Miami, tienes un hermano, las veces que guste, confianza, esta es tu casa, así que muchas bendiciones y hasta la próxima. Gracias a ti, Raymond, por la oportunidad. Igualmente bendiciones para ti, para toda tu familia. Dios te bendiga, Dios te cuide. Be safe, bro. Acá en Orlando estamos a la orden. Cuando vengas a ver a Mickey, dame un brinquito y nos tomamos un cafecito por ahí. Dame un break, ok.